Perfecto. Aquí está. Bien, pues la clase de hoy es rencor versus perdón. Y hoy, como todas las clases, lo vamos a ver de la forma más práctica posible. Em, y realmente, a ver, seamos sinceros, todos nosotros hemos tenido una personita O más. o más que nos ha costado perdonar, a lo mejor incluso hoy en día no hemos perdonado, a lo mejor incluso nos engañamos creyendo que ya perdonamos, pero cada vez que escuchamos ese nombre se nos retuerce ahí la tripa, Pulmón ahí. el pulmón se nos va al aire y esto es algo normal, ¿no? Es algo humano. Es algo que Dios sabía que íbamos a batallar con eso y por eso en la palabra hay muchos versículos, muchas historias, mucho sobre el perdón. Creo que inclusive, por ejemplo, el tema de la cruz es un tema completamente de perdón. Bueno, creo que tiene mucho, ¿no? De amor, de ira, de demasiadas cosas, pero tiene un gran tema de perdón y en la palabra vemos mucho el perdón, mucho. Y bueno, primero queremos empezar con un versículo que es Levítico 19 ya, del 17 al 18. ya saben que nos gusta siempre dar un versículo como de calentado que inicie y concluya nuestro tema. Y el día de hoy nos vamos a ir al Antiguo Testamento en este libro de parte del Pentateuco, que es el libro del Levítico. Un libro muy interesante. ¿Levítico qué? 19. 19 del 17 al 18. Aquí lo tengo. De hecho, ya saben que pueden usar tanto su aplicación como su Biblia. Nosotros somos más a la antigüita de Biblia física, aunque sabemos que muchas veces es una herramienta muy buena el tener nuestra aplicación. Pero bien, dice así Levítico 19, del 17 al 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová, yo, tu Señor. Y bueno, esto es un tema que a la mayoría de los cristianos, como lo dijimos al principio, pues les cuesta mucho, ¿no? El poder perdonar como lo dice la Biblia, el poder perdonar como lo dice Dios, porque como lo dice Charlie, ¿no? Muchas veces confundimos el perdón con como con distraernos de lo que nos pasó, ¿no? O sea, es como de, ah, yo ya perdoné, pero porque yo no sé, me puse mi serie, ¿no? Y ya me calmé, ya me tranquilicé, pero cuando nos vuelven a hablar de esa persona o cuando vuelve a haber una situación donde tengamos que volver a ver a alguien que nos lastimó, ya no es lo mismo, ya no es fácil. Y justo como aquí lo pusimos, ¿no? Que perdonar no se trata de solo ignorar o de distraernos, sino, bueno, de lo que nos pudo lastimar, sino es como sería como ponerle una curita a una herida que necesita puntadas y a una herida que necesita atención y a una herida que necesita un proceso. Si es como de, ay, ya me rompí la pierna, ponte un curita, ¿no? Ponte sábila y ya. Es realmente... es más que nada engañarnos que eso se va a curar. Sí, claro, y para perdonar se necesita un proceso que no vamos a poder nosotros solos, porque pues el arte del perdón no es algo sencillo, no es algo de Dios nos dice que perdonemos, entonces ya con eso tenemos que perdonar y ya con eso no puedes volver a tener rencor, ¿no? Y luego a algunos creo que les cuesta más perdonar que a otros, también depende mucho de la situación que se haya vivido, hay situaciones que de verdad dices, hasta te las cuentan y hasta tú ya te enojaste, ¿no? Hasta tú ya no perdonas. Y hay también situaciones de gente que, por ejemplo, es muy rencorosa o gente que dices, pues no te hicieron nada, ¿no? O no te hicieron mucho, pero tal vez esa persona lo sintió como demasiado y le cuesta, ¿no? Y justo hoy vamos a hablar del perdón y también del rencor, porque una persona que cree haber perdonado, pero no perdonó, sigue teniendo rencor en su corazón, lo que decíamos, ¿no? Cuando tú vas a ver a alguien que te lastimó y otra vez y te duele hasta el estómago y eso puede también empezar a llegar al rencor, ¿no? Y todos nosotros hemos sido lastimados de diferentes maneras y a veces pensamos que ya perdonamos, pero no es así, como ya lo decía. Y Dios nos llama a perdonar. Entonces me gustaría que fuéramos a Mateo 18 21 al 22. Mateo 18 21 al 22.
que dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y hay muchas versiones que dice 77 veces, o hay versiones que dice, perdón, no versiones, 70 veces 7 como esta. Hay gente que se pone a hacer la multiplicación porque dice, ay, sin problema, en este instante agarro y te juro que a esta persona agarro y se las cuento en este instante y sin problemas ya llegué. Todos los problemas que me ha generado esta persona, sin problemas llego al número 77. Y dices, y es que primero hay que notar qué número está escogiendo Dios, ¿no? Sabemos que el número 7 es un número que, bueno, en la Biblia habla de la perfección, pero más allá de verdad delimitar el número 70 veces 7 o 77, dependiendo de la versión que lo estés leyendo, es ponernos a pensar cuántas veces no hemos ido con Dios a volverle a pedir perdón y Él no agarra rencor contra nosotros. Además de esto de 70 veces 7, obviamente Jesús no lo dice literal, no dice, perdón, 70 veces 7, ¿no? Y aún así, como decía Charlie, creo que hay veces que nosotros perdonamos a alguien muchas veces y aún así seguimos sacando lo que ya habíamos perdonado, ¿no? Como de, ya te perdono, ya todo bien padre, pasan días y, pero te acuerdas, ¿no? Y eso es tener aún así rencor hacia la persona, tal vez no un rencor inimaginable, pero sí un rencor que pues ahí sigue lo que te hicieron, ¿no? Entonces Jesús no se refiere a esto literalmente, sino que habla de perdón sobre perdón. 70 veces 7, de perdón sobre perdón, sobre perdón, sobre perdón, sobre perdón, justo por como Jesús nos perdonó, ¿no? Por ejemplo, creo que hemos escuchado muchas veces que predicamos sobre el perdón o le decimos a alguien, es que tú tienes que perdonar porque si no te haces daño a ti y te dicen, es que no sabes, o sea, tú no sabes lo que me hicieron, tú no entiendes porque no lo viviste, pero el que sí entiende es Dios, porque Dios también lo vivió y puedo decir que lo vivió de una manera peor que cualquier ser humano, ¿no? Jesús murió por nosotros, perdonando todos nuestros pecados, perdonando nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y es más, me voy a ir todavía más profundo a esta situación con Jesús. Dios, desde el momento en el que nos creó y vio que pecamos, desde ese momento Él directamente, aunque la promesa era, si comes del fruto te vas a morir, Dios nos perdonó. Tuvo misericordia, nos dio vida, nos dio vestimenta, nos dio todavía otra oportunidad y aparte no solo eso, desde ese momento nos dio la forma en la que Él nos iba a perdonar, nos dio a Jesús. Y también nos perdonó a pesar de que seguimos cometiendo pecado. Nos perdonó a pesar de que lo clavamos en una cruz y de que tuvo que morir por nosotros, ¿no? O sea, nos sigue perdonando a pesar de todo. Y no solo nos perdona, porque no solo es de te perdono y ya, sino que nos ama. Ese es el perdón que viene en la Biblia. No solo se trata de, ya te perdono ya, porque justo ¿cómo se llama? El rencor es una consecuencia horrible de la falta de perdón. Aunque creamos que perdonamos, aunque ya le dijimos, ay, sí, perdón, no sé qué. Ay, quería esto no. Aunque dijimos eso, el rencor solo se puede ir con un verdadero perdón, con un perdón que permanece a pesar de la situación, a pesar de lo que hayas vivido. Y sé que no es fácil, no estamos hablando aquí también de que, entonces tú perdona y ya, o sea, perdona ya también no te hagas tú. No, no, no estamos hablando de eso porque sabemos que perdonar es difícil. Creo que Charlie y yo hemos vivido situaciones tal vez con algunas personas que nos ha costado perdonar. Por ejemplo, yo podría decirles que gracias a Dios, gracias, de verdad, gracias a Dios. Yo no he tenido alguna situación muy fuerte que yo diga, es que esta persona yo no la puedo perdonar. No, no, nunca me ha pasado, gracias a Dios. Pero aún así, he tenido personas que digo, hoy me cuesta, y me cuesta, y eso que no es grave, ¿eh? Eso que yo no he vivido nada grave, y me cuesta. Y es Entonces, que justamente ese es el punto, ¿no? Más allá de lo grave o lo poco grave, luego incluso pasa de, de la persona, ¿no? Y muchas veces, no, es que mi hermano, ¿no? O mi mamá, o mi mejor amigo, ¿no? O sea, pero es que como bien decía Sofi, un perdón genuino es un perdón
que va a traer restauración y va a traer renovación, porque justo así nos perdonó Jesús. Jesús agarró y nos perdonó, y no solo nos perdonó, Él agarró y restauró y renovó. Él nos hizo nuevos, nos restauró olvidando todos nuestros pecados. Él no está Jesús, es como, ya te perdoné, pero ¿te acuerdas cómo andabas de tomadora o de tomadora ahí en el antro, verdad? O ya te perdoné, pero ¿te acuerdas cuando le dijiste a tu mamá que estaba gorda? Pues no, o sea, realmente Él agarra y dice, ya te perdoné todas tus faltas, ya te perdoné todos tus pecados, ya no me acuerdo. Ya pasó, porque Él nos restaura. Tú eres nuevo. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto nuevo? Y nos da otra oportunidad. Y también el rencor es algo que solo nos afecta a nosotros. Eso tiene que estar también bien claro, ¿no? Porque el rencor raramente, o sea, raro, lastima a la otra persona. Porque obviamente, lógicamente, si nos están lastime y lastime, pues te vas a alejar de la persona, ¿no? Eso es lógico. Eh, hablando de un tema que, pues, sí de verdad, un abuso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te vas a alejar de esa persona. Y lo malo de aquí es que el rencor te lo quedas tú. Nosotros estuvimos sirviendo en otra iglesia en un ministerio de adicciones y nuestro profesor nos decía que todo el origen de un adicto, de un drogadicto, de un alcohólico, de todo, porque de hecho nuestro profesor era exalcohólico, o sea, estuvo anexado y todo, gracias a Dios conoció al Señor y todo, de hecho dice, bueno, de hecho él tuvo como muchas mujeres y todo esto, ¿no? Él nos cuenta su testimonio y esto, y él dice, es que todo, todas las veces que yo estuve en un anexo, las personas que yo conocí, todo el origen era falta de perdón. Decía, es falta de perdón. E incluso Él agarraba y decía las palabras así directamente muy fuertes, ¿no? Y Él decía, todo aquel que no perdona está maldito a repetirlo. Y muchas veces como Él le decía, como que se podría llegar a malinterpretar no, es que las maldiciones generacionales, no, es que, no, 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 no. No es literalmente una maldición de que te maldiga, sino justo es tanto el rencor que tienes en tu ser que es lo único que traes aquí en la cabeza, que vas a tener la tendencia a hacerlo. Y lo veíamos nosotros en este ministerio, y más allá del ministerio de los alcohólicos, conforme fuimos viendo, lo fuimos notando en todas las áreas, ¿no? En los ministerios veíamos, no es que mi papá era alcohólico, golpeaba a mi mamá y me abandonó a mí de chiquita. Y ahora yo no tengo hijos regados por doquier, mujer que veo, mujer que le pego y soy alcohólico. Y entonces dices, a ver, te estás quejando de algo que estás haciendo. Esto era verídico, ¿eh? Esto era verídico, de Son, verdad. son casos de Las verdad. personas que llegaban a este ministerio, que necesitaban ayuda, todas venían de una infancia marcada. Y entonces ellos se esclavizaban con el rencor, se esclavizaban con la falta de perdón. Y entonces nos decían, si tú no perdonas a esta persona y tienes un trauma con esta persona, estás destinado a cometer el mismo error. Porque la falta de perdón, como lo decía, la consecuencia es el rencor y ese rencor, como lo decía Charlie, se te queda aquí. Y entonces, pero ¿por qué si mi papá? ¿Por qué si mi mamá? ¿Por qué si mi hermano? ¿Por qué si mi pareja? ¿Por qué si ellos lo hicieron? Yo no lo puedo hacer. O lo mismo, ¿no? Creo que hemos visto, en el mundo se da mucho esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A un hombre que le es infiel su esposa, vamos a poner un ejemplo. Y este hombre nunca perdona, se divorcia y ahora es un mujeriego. ¿Por qué? Porque nunca perdonó. Porque decide repetir lo mismo porque dice, yo ya no creo en nadie, yo ya no creo en las mujeres porque las mujeres no son fieles, ¿no? Ese es un ejemplo. Y lamentablemente vimos mucho en este ministerio familias regadas porque el abuelo le pegó y le hizo al papá y el papá le hizo al abuelo, entonces, digo, al hijo, perdón. Y entonces, como dice Charlie, no nos referimos literal a una maldición generacional, sino nos referimos a que por falta de perdón sigues cargando con lo mismo, sigues cargando con lo mismo y te esclavizas. O sea, el rencor es esclavizarte y justo Cristo murió por nosotros para quitarnos para quitar nuestro, nuestras cadenas, ¿no? Entonces, por eso la Biblia nos habla tanto del perdón. Y es que justamente tan no nos referimos a unas maldiciones generacionales que luego vemos a gente en el ministerio que no tiene ninguna relación familiar que vea. Y es como de, no, es que este maestro, este líder de jóvenes está pa'l perro, ¿no? Me está enseñando puras cosas malas y no, y se puso a decir pura herejía y yo voy a hacerlo bien. Y todo el tiempo traían ese rencor. No, yo lo voy a hacer bien, yo les voy a demostrar.
terminaban repitiendo el mismo ciclo y de verdad, no, no, son cosas que sí son ejemplos, pero son ejemplos que Sophie y yo hemos vivido. O sea, de gente que justo es tanto su rencor que se aferran tanto a eso que lo terminan repitiendo. Muchas veces, ¿cuántos no hemos visto así de, no, agarramos y nosotros nos estamos quejando de nuestra mamá, nuestro papá, y es como, no, es que mi mamá es así, mi papá es así, así, así. Y de repente escuchamos, de repente, así esos momentos milagrosos en donde nuestros papás se abren y escuchamos y se empiezan a quejar de sus papás. Ujú. Y dices, a ver, caramba, te estás describiendo a Sí. ti. No, no puedes decirme eso, o sea, tanto que hasta te da miedo y dices, no manches, no vaya a repetir yo el ciclo, ¿no? Pero es justo esta parte, o sea, son cosas que no perdonamos, que decimos, no, es que yo no siento rencor, porque el rencor son palabras fuertes, perdóname, el simple hecho de no perdonar es sentir rencor, así de simple, no, no hay como, O fingir que ya ajá, no perdonaste. hay cosas grises, ¿sabes? Si no perdonaste, eres rencoroso, punto. Porque muchas veces, como dice Sofi, decimos, no, yo ya olvidé, no, ya se lo entregué al Señor, no sé qué. Pero cada que puedes haces el chiste malo de, ah, pero no fuera Chuchita, o, Ujú. ah, escuchas el nombre, ah, pero Pedrita, ¿verdad? Y se te retuerce el estómago, ¿no? Y es como, no, no, no podemos hacer esta situación. Y también, justo, ¿no? Nosotros muchas veces nos creemos merecedores del perdón de Dios, de, es que Dios ya me perdonó, es que Dios me va a perdonar, es que, pero ¿por qué Dios sí nos puede perdonar y nosotros no podemos perdonar a los demás? Me gustaría que fuéramos a Miqueas 7:18. Vamos a Miqueas 7:18. Ya sé, nunca habían oído el libro, pero sí existe, está en la Biblia. Lean más su Biblia. No, creo que es de los conociditos, ¿eh? Hay unos que sí dices, o sea, lean su Biblia, por favor. Sí, sí, sí. Como por ejemplo, como Ageo o así. Nahum. No, pero lean su Biblia. Pero bueno, vamos a Miqueas 7:18, que dice así. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y, sí, ya está el 18. Justo, ¿no? Aquí dice que Dios no retiene su enojo, sino que se deleita en la misericordia, se deleita en dar gracia. Nosotros cada día amanecemos porque sus misericordias son Hechos, nuevas ¿no? cada día. Y no se trata de nosotros, porque no se trata de que, ay, qué lindo Dios nos perdona. Se trata de quién es Dios y de su esencia. Y por eso, justo como lo estábamos hablando, en la palabra viene demasiada información sobre el perdón porque es algo que nos esclaviza, es algo que nos mantiene esclavizados y que si no soltamos podemos llegar a algo grave, ¿no? Como justo lo decía este maestro, todo tiene, o sea, todo, el origen de todo es la falta de perdón. La falta, o sea, él nos decía, ¿no? Si tú vas a un anexo, si tú vas a personas con adicción y todo, conoces su historia y vas a entender muchas cosas, ¿no? Y justo hoy hablando del perdón, recordé mucho ese ministerio porque dije, qué difícil es no perdonar. Porque lo vemos de, ay, no perdonó, pero ya, pues, ¿qué puede pasar? Pero no. Y más cuando son personas cercanas, ¿no? O sea, cuando son personas cercanas, ¿no? Por ejemplo, cuando es alguien de tu familia. Cuando es alguien muy cercano a ti, debemos de liberarnos, porque Cristo nos llama a liberarnos y Cristo nos llama a quitarnos el rencor. Y tan como decía Sofía, o sea, la Biblia está lleno de ejemplos y en este caso Jesús en su ministerio ponía tantos ejemplos acerca del perdón, que cuando está hablando ya en sus parábolas, tiene esta parábola que vamos a leer, vayan todos a Mateo 18:23 al 35 que aún así todo el texto que ven es la parábola, que es quisimos poner aquí para que puedan leerla si es que no Si es que tenían no la traen Biblia en la Biblia. mano, pero él en sus parábolas justamente nos cuesta como las historias, o más bien en historias nos cuenta la palabra de Dios, cosas que Dios ya nos ha dicho, pero él nos lo está explicando ya de una forma, como vemos, con más práctica, ¿no? Para sentirnos identificados. Y en este caso, esta parábola no es más allá de esto. Y claro que me gustaría mucho que le pusieran mucha atención porque es algo que por algo Jesús tocó este tema y por algo Jesús contó esta historia, porque esta historia es lo que se vive día a día con los cristianos, ¿no? Entonces vamos a leerla Mateo 18:23 al 35. Que dice así, los dos deudores, así se llaman. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que se pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos y sus ofensas. Y esto es sumamente interesante y vamos a desmenuzarlo, pero sobre todo el final, porque ese final no es la única parte en la Biblia que lo dice. Ahorita no tengo los pasajes por la practicidad del tema, pero de verdad se los voy a buscar. Pero primero vamos a ver cómo directamente el inicio nos dice que estamos haciendo un reflejo de nuestra relación con Dios, porque dice, el reino de los cielos es semejante a un rey y empieza su historia. Estamos viendo cómo Dios nos perdona a nosotros y aquí habla de 10,000 talentos, ¿no? Sí, hay que recalcar que el rey era Dios. Ajá, en este caso el rey era Dios y se refiere a los talentos por otra parábola, pero digamos que son 10,000 euros. Eso es lo que Le Dios, debía. el rey le debía, No, perdónenme, el siervo le el debía al rey y el rey le perdonó por misericordia. Y el consiervo de este siervo le debía, pongámosle, 100 pesos. 100 pesos y de orgullo no se los perdonó, tanto que hasta la cárcel lo mandó. Entonces, ¿por qué es importante como bajarlo como a números que conocemos? Porque justo así de ridículo suena. Dices, no puede ser posible. Me acaban de perdonar 10,000 euros y yo no puedo perdonar 100 pesos. Pues así, lamentablemente así son. Y así nos vemos Y cuando así nos vemos. nosotros no perdonamos, ¿no? Y como lo decía Charlie, aquí podemos ver cómo nosotros le debíamos absolutamente todo a Dios, pero este siervo olvidó lo que él debía, olvidó que lo acababan de perdonar. Y nosotros, nuestro día a día, se nos olvida ese ligero detallito. Y entonces decimos, pero es que, como lo decía, ¿no? Es que tú no sabes lo que me hicieron, es que tú no sabes, o sea, esa persona se merece esto y esto y esto y cómo se atreve y lo que quieras, ¿no? Y se nos olvida por lo que nosotros fuimos perdonados y por lo que se pagó nuestra libertad, con sangre, ¿no? Y Y, ahora, y perdóname, amor, es que justo al final les comentaba, esta es una parte muy importante desde la importancia del perdón, porque el final dice, entonces, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Y por ejemplo, de verdad les debo los versículos, pero es que no es la primera vez que vemos en la Biblia en donde Dios dice que no te puede perdonar si tú no perdonas. Por ejemplo, un versículo que todos conocen, que es el Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por ende, esta ecuación es muy sencilla. Si nosotros no perdonamos a nuestros deudores o a nuestros ofensores, Dios no nos puede perdonar. Y también Santiago lo dice muy literal, así dice, si estás orando y no has, se los voy a decir súper, súper así como en mis palabras, porque no me acuerdo del pasaje, pero dice, si no has perdonado, si estás orando y no has perdonado a un hermano, ora por él y perdónalo para que el Señor pueda perdonarte a ti. Entonces quiero que veamos la importancia del perdón, porque de verdad no podemos ser tan arrogantes y ir a pedir perdón a Dios si nosotros tenemos ese rencor y no poder perdonar. y también quiero aclarar, ¿no? Como esta clase es cristianismo práctico.
no estamos diciendo que perdonar es algo sencillo y que sea súper una labor y que tienes que perdonar y ya no hay de otra. No, no estamos hablando tampoco de eso. Sí, no. Estamos hablando de que perdonar es un proceso difícil y que sin Dios ese proceso es imposible, porque así de complejo es. O sea, el perdón es un tema demasiado complejo para entender nosotros solos. Por eso vemos en el mundo tanta gente que yo ya me liberé y ya perdoné, pero ves sus vidas y dices, hay algo que no has perdonado. Porque, como lo decimos, o repites los mismos patrones o ya quedaste traumado de esta situación con esta persona y entonces ya no puedes vivir igual. Porque de verdad, de verdad, en el mundo he visto tanta gente que dice, es que yo soy luz y yo soy paz. Y entonces, de verdad lo he visto, de verdad lo he visto. Soy luz y soy paz y entonces yo Como que ahorita ya... traen esa muletilla bien, Ajá, ¿no? como yo Sí. ya perdoné, yo ya dejé ir porque dejé ir. Pero ve su vida y es una porquería a consecuencia de lo que les hicieron, a consecuencia de lo que les pasó. Ahora, nadie tiene la culpa de lo que le pasa. No, bueno, no, espérate. Nadie tiene la culpa de lo que le pasa, de lo que le hacen, más bien, es a lo que me refiero. No, no, obviamente hay consecuencias de nuestros actos. No, 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 me refiero a de que, por ejemplo, si alguien llega y, no sé, tuviste una relación tóxica, ¿no? Y que claro que hay responsabilidad porque qué haces ahí, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es si te lastiman, si tú diste todo y te lastiman, claro que te da coraje, ¿no? Dices, pero es que yo di todo, pero es que, ok, sí, no estamos hablando también de que todo es tu culpa, no, pero es que dejemos de buscar también culpas, o sea, hay que enfocarnos en lo que Dios nos manda hacer y Y es que creo que hay, no, como que no nos estamos terminando de dar a entender en el sentido de el beneficio del perdón no es para la persona que te ujú, lastimó. es El para beneficio del nosotros. perdón es para ti. Es como si yo agarro y estoy rencoroso con Sofi. Y tengo aquí, me encanta poner este ejemplo porque es literalmente así. Tengo aquí mi venenito y digo, no es que Sofi, de verdad, ojalá esto le haga daño y agarro y vale, me lo tomo. ¿A quién le va a hacer daño? ¿A mí o a ella? Evidentemente a mí. Y Sofi, yo voy a traer todo el rencor y Sofi va a estar a lo mejor en la vida ahí comiendo tranquilamente su pasta y su pizza que tanto le encanta. Claro, Pero el daño me lo estoy haciendo yo, ¿por qué? Por falta de y la perdón. falta de perdón puede llevarte a la falta completamente de gozo en tu vida, ¿no? Y me encantaría, bueno, no, antes que eso, por ejemplo, ¿no? Pedro traicionó a Jesús y Que- todos sus discípulos lo abandonaron en el momento que lo iban a crucificar, menos uno, ¿no? Que sabemos que es Juan. Pero aparte de ese, todos sus discípulos lo abandonaron, sus amigos, los 12, los que los seguían, los que estaban al lado de ellos. Y cuando Jesús resucitó, no dijo, pero es que tú me abandonaste y es que tú te fuiste y es que tú me negaste, sino les dejó una labor porque sabía lo que venía y sabía que eran humanos. También nosotros que pensamos que nunca hemos lastimado a alguien, pues claro que hemos lastimado a mucha gente, ¿no? Pero aún así debemos de nosotros recordar lo que Dios hizo con nosotros, que siguió adelante, ¿no? Como lo digo, ¿no? Cuando Jesús resucitó, no buscó culpas. No anduvo, es que acuérdate que tú me traicionaste y yo te iba a dar las llaves, pero ya no. O sea, no, no se trata de eso, sino que Dios siempre perdona. Y de hecho, justamente Jesús murió por todos nosotros. ¿Por qué? Por ser misericordioso, ¿no? Y esto lo podemos leer en Lamentaciones 3 22 y 23. O sea, ¿me puedes decir cómo lo dice un versículo del Antiguo Testamento cuando Jesús es del Nuevo? No, Jesús es de toda la Biblia. Y de hecho, desde este momento estamos viendo esta misericordia de Dios, dice Lamentaciones 3 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, aquí podemos ver cómo todos los días nosotros sabemos que pecamos. Todos los días. Y también ver que la misericordia de Dios, como lo decía, ¿no? No es gracia. O sea, Dios sí podría consumirnos, porque Dios sí es santo. Dios no ha pecado como nosotros. Dios sí podría consumirnos, ¿no? Y es como en un versículo de la igual me acordé de esta historia, la verdad no, sé que está en el Nuevo Testamento y sé que está en los Evangelios, no recuerdo bien dónde, pero justo, ¿no? Que Juan y su hermano, Andrés. no, 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 perdón. no, es de Pedro. Juan y Santiago, ¿no? ¿Cómo se llama? Santiago, sí. Santiago Juan y el Santiago. mayor.
Santiago Olmedo. que Jesús les apodó los hijos del trueno porque tenían un carácter pues muy particular, ¿no? Y creo que, si no mal recuerdo, unos samaritanos los estaban molestando y entonces los hijos del trueno les dicen, ¿por qué no haces que les lluevan rayos? ¿Tú qué puedes? Fuego, fuego. Fuego del cielo, rayos, o lo que sea, ¿no? Truenos o no, algo. Y obviamente aquí podemos ver cómo ellos no entendían. O sea, usaron a Jesús como un arma diciendo, tú que eres el Mesías, aviéntales truenos y rayos, ¿por qué se están burlando de nosotros, no? Para matar. Para matarlos. Pero de eso no se trataba. Jesús no vino a como, como ellos querían, ¿no? A quitar a la opresión romana y que todos se murieran y él hacer un ejército. No se trataba de eso, sino que Dios venía por misericordia y por perdón. Y también queremos ver unos personajes que imitaron a Jesús, que imitaron lo que Jesús hizo. No, obviamente no vamos a meter aquí a Jesús porque, bueno, o sea, no es de que no valga, pero obviamente Jesús Sí, era perfecto, ¿no? Jesús es nuestra meta, pero pues Pero queremos unos personajes que imitaron a Jesús, ¿no? Como por ejemplo el rey David. Dándoles rapidísimo contexto, el rey David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl literal lo perseguía para matarlo por envidia. No había una razón, digo, no hay ninguna razón para matar a nadie, ¿no? Pero, o sea, no había algo en esos tiempos, ¿no? se hace No como había una alguna guerra, causa no de, había, David me hizo esto, no, no, simplemente era envidia. era envidia hacia David y quería matarlo, le urgía matarlo, ¿no? Entonces vamos a ver 1 Samuel 24 del 1 al 12. Si quieres leerlo. Que dice así, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gandi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David, de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras montesas. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de Saúl, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, y dijo, David a Saúl, ¿por qué me oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y aquí vemos cómo justo David le perdonó la vida a Saúl, pudiendo matarlo, porque además, también un poco de contexto, David estaba atormentado, porque imagínense que te están persiguiendo para matarte todo el tiempo. Y cuando tú ves a tu oponente que te quiere matar, y todavía te dicen, Dios te lo ha entregado, ahí está. Y David dijo, no. Y justo cómo le llamamos a David en la palabra, que es el hombre conforme al corazón de Dios, porque David prefirió no mancharse las manos para agradar a Dios que su comodidad. Y estamos hablando de algo fuerte, hablando de que lo querían matar. O sea, no era de que le hizo una cara fea y ya por eso nunca regresó a la iglesia y ya odió a todos, sino de verdad era algo de vida o muerte y aún así David decidió perdonarlo. Y hasta el final me encanta el último versículo que dice, juzgue Jehová entre tú y yo y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. O sea, David confiaba en Dios y decía, si tú me sigues queriendo hacer algo, te las vas a ver contra Dios, no contra mí, pero yo no te voy a tocar. Y esto es una historia hermosa y vemos cómo David tenía el corazón de Dios, ¿no? Como lo dicen. Y el segundo personaje que pusimos es José, tú lo viste. Sí, y realmente José
Todos, bueno, sabemos que José en su momento tuvo sueños en donde iba a ser, eh, o sea, sus hermanos y sus padres Se iban a iban a estar arrodillar ante él. arrodillados ante él. Y José al principio contaba estos sueños con orgullo y al tal grado de pues hacer menos a sus hermanos al contarlos, ¿no? Tanto que sus hermanos se enojan y lo intentan matar tirándolo a un pozo, ¿no? Este pozo lo llevó a José, terminó no lo mató, lo vendieron a un egipcio, terminó Lo en Egipto, esclavizaron. lo esclavizaron, terminó, al final del día terminó de ser esclavo a ser el segundo del faraón. Y se le presentaron sus hermanos en sus pies, y José teniendo la oportunidad de ahora matarlos, O de vengarse. vengarse, no darles de comer, que era la hambruna que estaban presentando en ese momento de 7 años. José hizo algo muy diferente y quiero que lo leamos en Génesis 50 18 al 21 que dice así. ¿Tú lo lees? Como tú quieras. Dice así, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Como vemos aquí, Dios sostuvo a José, sin duda alguna, como hemos estado viendo a lo largo de la clase, nosotros nunca vamos a poder perdonar sin Dios. Y además, por ejemplo, ¿no? Aquí en el versículo 19 que dice, y le respondió aquí por siervos tuyos, digo, perdón, y le respondió José, le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, José habla así de, ¿acaso yo soy Dios para poder Enjuiciarlos. juiciarte? Y justo, ¿no? Aquí José no habla de un rencor de, pues sí, te perdono, pero pues, pues para que sientas tantito y te voy a contar toda mi historia y pues no te voy a dar de comer 2 días, pero ya después, o sea, Para que te no, sientas mal. no habló de eso, sino que dijo, todo lo que ustedes hicieron para mal, el Señor lo hizo para bien y le sirvió a ellos. O sea, siguió con este corazón y aquí dice, y los consoló y les habló al corazón. O sea, a pesar de que, como lo decíamos, ¿no? Como lo decía yo, no fue de que le hicieron cara en la iglesia, no fue de que medio le empujaron, no fue de que no lo saludaron, no fue de que, o cosas graves también, ¿no? Pero fue de que lo intentaron matar primero sus hermanos y después lo vendieron y lo esclavizaron. Y cuando José se los vuelve a topar, los consuela y les da lo que ellos necesitan. Y vemos cómo Dios moldeó a José en todo ese proceso para poder llegar al perdón y para poder llegar a la libertad. De Porque creo hecho, que cuando perdonas hay libertad y hay una verdadera liberación en ti. exacto, y de hecho justamente estos actos del hermano llevaron a José a estar aproximadamente, si no mal recuerdo, 32 años en Egipto. O sea, imagínense, José, 12, ¿no? no, según yo sí fueron como 30 y tantos. Ahorita investigamos ese dato, pero sigue tú. Según yo sí fueron, o sea, fueron un chorro de años. Ahorita les damos, según yo, fueron como 32. Pero ya me metiste la duda, ahora necesito la respuesta. No, bueno, pero sigue. Pero el chiste es que, imagínense cuántos años sean 12 32 los que sean. Tiempo tuvo José para agarrar y agarrar 13 rencor, años, rencor, 13 años, casi. perdónenme. 13 años para agarrar rencor, 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 para el momento en el que los viera simplemente agarrar y teniendo poder, porque José en ese momento ya tenía poder. Pero además José estuvo en la cárcel y imagínense, sobre todo, como dices, todo ese lapso de tiempo pudo haber José dicho, pero nada más que salga, pero nada más que salga, pero nada más que salga. Como dice Charlie, ¿no? Te da tiempo pero pues, José nunca pensó en eso, sino que seguía pensando en el servicio a Dios y usó todo lo que Dios le daba para seguir adelante. Y les dio José y David un perdón real, porque lamentablemente en el mundo cristiano hoy en día sentimos que perdonar es volverte hipócrita. Y este es un tema sumamente importante que quiero que sepan. Perdonar, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Perdonar no se trata de estar, ay, Sofi ya agarró, pongamos el ejemplo de José, ya me agarró, me tiró al pozo, me vendió y todo. No se trata de que yo agarro y digo, ay, ya le perdoné, ay, sí, Sofi, cuánto te amo, de verdad, cuánto te amo.
y yo por dentro de mí soy hipócrita porque de verdad Hay atrás, rencor, atrás agarro y digo, hija de su madre, de verdad, no hay puede ser. rencor. O Nada más que la la veo al lado de un pozo, y la la tiro. típica frase de hay que tener a tus enemigos cerca, no sé si la han Ándale, escuchado. ándale. Como de, ay, yo me porto súper bien, no, yo creo que todo nos ha pasado así que dices, pero no le caía mal, y ya están, pero de la mano, ya andan atacados de risa, y tú así como de, pero no se caían mal, y por atrás, ay, pero cómo me cae, o sea, dices, no se trata, obviamente, ese fue el tipo de hombre que conozco. Ay, obviamente no se trata de eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un perdón genuino, de un perdón que te libera, y de un perdón que también libera a la otra persona, hablando de en ti, no de que vas a liberar a la otra persona con el perdón. Hay mucha gente que ni le interesa si la perdonas o no, pero como y lo vuelvo a repetir, no estamos diciendo que sea algo fácil, pero con la ayuda de Dios es algo que es posible. Vamos a leer rápido Romanos 8 del 26 al 27 ¿Qué para dice? ya Sí, terminar. dice 26 al 27, ¿verdad? Ujú. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables, Indecible. indecibles, perdón. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y justo. Justo aquí se lee perfectamente como sin Dios, sin el Espíritu Santo, no vamos a poder enfrentar esto a lo que aquí el texto lo dice, nuestras debilidades. Y también aquí en el 27 dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Si tú, como lo decía, no es fácil perdonar, no, pero si nos acercamos a Dios y ayúdame, o sea, ayúdame a dejar ir, a perdonar, a liberarme. Aquí dice, el Espíritu, eh, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y también en el 26 que leímos, ¿no? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con cosas que nosotros ni siquiera sabemos cómo pedir. Dios, por favor, ayúdame a perdonar. Y es que, lamentablemente, muchas de las malas decisiones que el hombre ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad son llevadas a través del rencor, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo que les ponía Sofi de los hermanos del trueno, ¿no? Los samaritanos nada más se estaban burlando de ellos por ser judíos. Y digo, sé que no es cualquier cosa y luego nos da coraje si se burlan de nosotros, pero a lo que voy es, nada más eran palabras. Si eso, o algún escopitajo, no sé. A lo que voy es que la reacción del rencor que agarraron ellos fue, Señor, lánzales fuego del cielo. O sea, quiero que vean como algo que realmente ya poniéndole esa escala es algo tan chiquito que era, bueno, pues se están riendo de ti. ¿Y tú qué decidiste? Por rencor, matarlos. Ojo. ¿Quisiste sentirte digno de una vida? Y luego ni siquiera es como de, te voy a matar así literal, ¿no? Pero como dice la palabra, ¿no? Aquel que odia a su hermano en su corazón ya pecó porque lo está matando en su corazón. Muchas veces es tanto nuestro rencor, de verdad, que deseamos tanto mal, como dice aquí Romanos, ¿no? Es como de, el Señor va a escudriñar nuestro corazón. A él no le importa nuestra hipocresía de, ay, cómo te quiero, de verdad, cómo te quiero, de verdad, y por dentro estamos hirviendo de ira. Porque a Dios no le importa nuestra hipocresía, Él quiere ver nuestro corazón y Él va a saber nuestra verdad. Y también, como lo decía Charlie, ¿no? Que creo que las peores decisiones se han tomado en base al rencor. Justo el primer asesinato en la historia fue por rencor. Porque ¿por qué Dios sí le aplaudió su ofrenda y la mía no? Entonces lo mató. Por rencor y por orgullo, aparte de esa Orgullo. muerte. ¿Por qué? ¿Sabes por qué Dios le aplaudió al otro? Porque yo agarré y hice las cosas. Yo Abel hice mi ofrenda digna del Señor. Y yo Caín agarré mis obras y se las di. Y el Sí, Señor claro. obviamente se las iba a aplaudir, pero o por orgullo, por rencoroso, Sí, sí, en algún punto se hicieron las cosas mal, pero es cierto, ¿no? El rencor lleva, y creo que se nos puede venir alguien en la cabeza, o incluso nosotros, de que por rencor tomamos decisiones que dijimos no debieron haber pasado, ¿no? Y De hecho, ahora, ajá, justo esta parte que les comentamos de, justo por rencor se llevan la mayoría de las cosas, no hay que dejar que estas consecuencias de no perdonar afecten nuestra relación con Dios, ¿no? Esto lo vamos a ver en Efesios 4:32. Dice, porque
justo este rencor nos puede hacer que afecte tanto nuestra relación con Dios como nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Que dice así, Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuevamente el Señor nos está aquí a través de Pablo diciendo, perdona, porque yo ya te perdoné. Y Pero, justo, y si no perdonamos, nuestra relación con Dios empieza a oxidar, también se ve afectada, porque es un mandato por la palabra, pues porque porque es un mandato, porque lo tenemos que seguir, ¿no? Y también no estamos diciendo, hay que aclarar, que si alguien te lastimó y lo quiere seguir haciendo, ahí te quedes. No estamos hablando de eso. Obviamente, independientemente, porque pues, también pueden llegar. No, pero el matrimonio, sí, eso es otra cosa. O sea, también tienes que perdonar, obviamente, a tu esposo y a tu esposa, porque si no la relación no va a funcionar y va a estar en un sub y baja y todo. Y no estamos diciendo de, ya te vio feo tu esposo, pues no te, no estamos hablando de eso. Estoy hablando de temas de abuso, temas fuertes, temas de que tal vez, no sé, inclusive tu mamá, tu papá, que haya abuso, amigos. Yo he visto muchas personas que tienen amistades tan tóxicas que digo, no sé qué hacen ahí, pero bueno, y, no y, y, estamos, y es que justamente sabemos muchas veces que la Biblia dice en Lucas 6:29 que el pasaje este de si alguien te da una bufetada en la mejilla, pon la otra mejilla. Sí, pero no se trata de aguantar. A lo que se refiere esto es que a lo que se refiere el pon la otra mejilla es no se lo devuelvas. O sea, me cacheteaste, pues yo te puñeteo. Pues no. O sea, a lo que va es humildad. humildad. Demuestra que el Señor está contigo, ten paz, y por eso te dice, pon la otra mejilla de no reacciones igual. E incluso, como digo, no se trata de quedarte en un lugar donde hay abuso, donde te lastiman a diario. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente y puede convertirse aún en más rencor. Porque no sé si ustedes han tenido amigas, amigos, personas que, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene una relación de noviazgo muy tóxica, demasiado tóxica. Y dices, ¿por qué no te vas? No, es que lo amo, pero me hace y me dice y me hace y me hace y me hace. Y conforme pasan los días le hace algo más. Y entonces ella agarra más coraje y agarra más coraje. Entonces imaginémonos que mañana va a terminar con esta persona y cuando termine, se pudo haber evitado los 5 años de humillación en el primero, ¿no? Pero por quedarse ahí, esos 5 años son más fáciles, digo, son más difíciles de superar que si se hubiera quedado en el primer mes. No sé si lo estoy explicando bien. O sea, si tú estás en un lugar de abuso, no estamos hablando de que, ay, sí, perdona y ahí quédate. No, 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 estamos hablando, como lo dice Charlie, no estamos hablando de hipocresía, no estamos hablando de, de, de nada de eso. Como se los pusimos aquí en la presentación, no se trata de aguantarte. Ajá, de aguantarte, sino es obviamente me retiro, te perdono, me libero de esto y sigo conforme la voluntad que Dios quiere, que es perdonar. Pero como lo decía, si seguimos ahí puede salir contraproducente. Ahora, como lo repito, no estoy hablando de un matrimonio, digo, a menos que obviamente haya un matrimonio de golpes, en abuso, no estamos hablando Infidelidades, de cosas infidelidad, ya no estamos más hablando de eso, estamos fuertes. hablando no estoy hablando de un matrimonio de que pues, se peleó, no, no, obviamente ahí sí hay Es que que perdonar, hay Sophie no que me hizo mis dino nuggets y estoy enojado, de no, verdad. hay que perdonar y hay que seguir adelante y con la fuerza. Y justo, también para el matrimonio se necesita orar y decir, ayúdame a perdonar, y no porque te hagan hecho algo muy fuerte, sino porque justo sigue sacando lo que pasó el mes pasado, incluso aunque sean cositas de no lavaste los trastes, y no, pero acuérdate cuando tú lavas, o sea, no estamos, no, porque creo que a todos nos ha pasado en el matrimonio. Entonces, no estoy hablando yo de algo así, yo estoy hablando de verdad de algo más intenso que hay que tener cuidado el no seguir permitiendo también abusos que nos sigan lastimando, porque eso también puede crear más rencor y más rencor y más rencor, y al rato somos una bolota de rencor, y entonces es muchísimo más difícil sanar una bolota que sanar una bolita de lo que nos hicieron, ¿no? Y entonces, pues para terminar, se trata Que de vivir libres de la condenación del rencor y se trata de recordar cómo Dios nos perdonó y también tener ese gozo de si Dios me perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar? Y si Dios me perdonó de mi vida pasada, solo falta recordar lo que ha pasado antes y decir, pues todo lo que Dios me ha perdonado y lo que me sigue.
perdonando, de hecho nos perdona por no perdonar, o sea, nos sigue perdonando, nos sigue perdonando, nos sigue perdonando, nos sigue perdonando, pero nosotros tenemos también que poder liberarnos y dejar de esclavizarnos en el rencor. Buscar la paz del Señor es parte del fruto del Espíritu, justo porque les comento y se los recalco, el perdón no es para esa persona que te hirió, es para ti. Y sé Porque que si se el Señor ya escucha, liberó y rompió tus cadenas, ¿para qué carambas te amarras otra de coraje? El Señor ya me liberó, pero yo estoy tan encorajinado que agarro y me pongo mi cadena y aparte me la pongo en el cuello, que me lastime con ganas, de verdad. Libérate de eso, libérate. Y como dice Colosenses 2 13 y 14 dice, del 3 al 14 perdón. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y de hecho quiero leer desde el 12 que dice, sepultados con él en el bautismo, en el que fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, es en ese bautizo, tanto del Espíritu como el bautizo de aguas, que es el símbolo de lo que hiciste en el Espíritu, es como deja todo atrás, libérate de eso, límpiate. ¿Por qué? Porque si el Señor ya nos levantó de los muertos, porque como sabemos, antes de estar con Él estábamos muertos, y ya nos dio vida, una vida eterna, ¿por qué quieres vivir una vida eterna llena de rencor? y también como dice, ¿no? Por sus llagas ustedes han sido sanados. Y justo Dios, perdón, como lo decía el versículo, ¿no? Jesús, eh, todo se quedó en el madero, que dice, todo lo clavó en esa cruz. Y entonces nosotros debemos también eh, poder también liberarnos de eso, como le decía Charlie, dejar de esclavizarnos en lo mismo. Porque, por ejemplo, yo conocí a un cristiano muy de cerca, lo traté y todo, y era una persona que por falta de perdón, porque no podía superar lo que había vivido, no podía superar lo que le había pasado, sufrió mucho. Creo que a la fecha sigue sufriendo, ya no sé bien, ya no lo, eh, Pues la última vez que escuchamos de Él, seguía con lo mismo. sí, seguía con lo mismo, pero ya no lo, ¿cómo se llama? Recurro, no sé cómo se le llama. Ya Bueno, ya no. no lo hemos visto. Ya no lo hemos visto ni nada de eso. Pero son cosas que hasta sin decirte el nombre que hizo esto, dices, ya sé quién fue. Pero porque justo por la consecuencia de que no puede perdonar, no puede seguir adelante, no puede dejar lo que pasó, y entonces sigue y sigue, y entonces vi mucha gente que dice, es que ya Dios te perdonó, Dios perdonó a la persona, ahora sí que ya, porque si no sigues viviendo conforme estás viviendo, y la persona seguía y seguía y seguía, es que pasó esto, es que yo hice esto, y es que me hicieron, y entonces ves a un cristiano esclavizado. O sea, de verdad, yo vi a un cristiano esclavizado por su falta de perdón, o sea, por la falta de superación de lo que había vivido, por tanta falta y de verdad pedía consejería y lo hablaba con todo el mundo, o sea, eran cosas también muy íntimas, pero las hablaba con todo el mundo porque no podía, o sea, no podía. Y es que lamentablemente luego este rencor, como decíamos, afecta tu relación con Dios, pero como que no lo estamos analizando de la forma adecuada. O sea, realmente había gente que incluso, o sea, hemos visto gente que incluso le echa la culpa a Dios por esas cosas. Es como, ¿por qué permitiste que me pasara esto? O, eh, ¿por qué no me has liberado de esto? O la típica, como decíamos, los hijos del trueno, ¿por qué no le has generado que sufra por esto? Es como de, porque tu Dios, voy a trabajar primero en ti. Ya en su momento trabajaré con esta persona, con su vida, en sus tiempos, en su momento, y es su vida. Pero Claro. a mí me importas tú, no él y no en el sentido del que no le importa a él también. Para lo que voy es, en este instante, tu sentimiento que estás sintiendo, necesito quitártelo. Y muchas veces es tanto el rencor que hasta nos da infección de oído. ¿Por qué? Porque se nos tapan y ya no escuchamos la voz de Dios. O nos hacemos de la vista gorda. Ya no queremos escuchar la voz de Dios. Entonces, pues, esto fue la clase de rencor y perdón.